Buen día para todos, mi nombre es Jairo García Díaz, estudiante de segundo semestre de Derecho en la Universidad de la Amazonia, y hoy les vengo a compartir de manera visual una representación acerca de lo que fue Francia en la Edad Media, acerca de su contexto político, económico, social y militar, mediante los cuales ellos ejercían los controles políticos en la sociedad y establecían su régimen. Pues no siendo más, les voy a mostrar la representación. Buen día, señores y señoras. Mi nombre es Jairo y soy el vasallo de estos lugares, de estos feudos. Y hoy les vengo a comentar acerca de qué es eso de vasallo, cómo funciona, de qué manera se establece económica, social o políticamente. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, se establece como feudalismo el sistema de gobierno en el que consiste que los monarcas le entregan territorios a los señores feudales. Esos territorios son conocidos como feudos. A su vez, estos señores feudales establecen un sistema de seguridad. Pero, ¿qué seguridad? Pues ellos contratan a otros llamados caballeros. Ahí es donde aparece esta nueva figura. Además de eso, como el cargo de nosotros, nos corresponde a los vasallos cuidar los terrenos, ¿sí? Esos feudos del señor feudal. Esos terrenos son jurisdicción de los vasallos. Es decir, estos vasallos tienen la capacidad de controlarlos, dirigirlos, y a su vez tienen que prometer lealtad a su señor feudal. ¿Para qué? Para que el señor feudal les dé beneficios como protección judicial, les dé protección militar, les dé otras cosas para que el vasallo, al cambio de eso, simplemente le dé consejos, le dé estructuras de control en sus feudos, consejos políticos, les dé fidelidad para que les sirva siempre. Y pues tenemos también que el vasallo es una persona libre que establece vínculos con otra persona libre conocida como el señor feudal. Pues básicamente eso es el feudalismo. A manera de recapitulación, sabemos que el vasallo tiene la obligación de controlar las tierras del señor, tiene la obligación de darle consejo y apoyo militar, y a cambio el señor tiene la obligación de darle sustento, apoyo en los juicios y una ayuda económica. Pues también quería resaltar que el feudalismo se da como un cambio en el modo de producción esclavista al modo de producción feudalista. Es decir, aquí el esclavo pasa a ser vasallo. Aquí la diferencia es que el vasallo jurídicamente es un hombre libre, pero siempre está sometido a estar en las tierras, no se puede separar. El vasallo es reconocido de manera solemne contra su señor mediante unos rituales que se dan en el palacio del señor, y recibe una investidura. En la época medieval, socialmente, se establecían de la siguiente manera. Como alta organización jerárquica, encontraba el rey, quien le seguía los nobles y el clero. Debemos tener en cuenta que el clero es una organización independiente a los nobles. Es decir, esos dos tienen
jerárquicamente capacidades iguales, pero actúan de manera diferente. En los nobles se establece una división, la cual es en la alta nobleza, donde se hallan los grandes condes y duques, y la baja nobleza, donde encontramos a los varones, a los caballeros, y entre otros. En el clero también encontramos el alto clero, donde están los obispos, los arzobispos, y el bajo clero, donde están los sacerdotes, los frailes, los monjes, y más abajo se encuentran los campesinos y los siervos. Los campesinos y los siervos eran la clase no privilegiada, a diferencia del rey, la nobleza y el clero. Los campesinos representaban un 90% de la población. Y pues los siervos, como ya dijimos, que era el mismo vasallo, estaba ligado a la tierra del Señor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la formación de Francia durante esta Edad Media. ¿Por qué Francia? Porque Francia tuvo gran avance en la implementación de este sector, de este proceso económico y político, que es el feudalismo. Pues para hablar de la formación de Francia debemos empezar hablando de Carlomagno. Carlomagno fue un rey del territorio de los francos. Cabe resaltar que los francos eran como una tribu que Carlomagno ubicó en un determinado territorio que lo llamó el Imperio Carolingio. Pues en ese imperio Carlomagno buscó gobernar, lo hizo durante un tiempo, y pues en este Imperio Carolingio se dio paso a la Edad Media. Carlomagno murió en el 814 después de Cristo, y después de eso su hijo quedó como sucesor, que a su vez dejó a sus otros 3 hijos. Es decir, esos 3 hijos eran nietos de Carlomagno. Entonces sus nietos se dividieron el imperio en 3 partes. Pero esta dinastía carolingia, la de Carlomagno, no duró mucho tiempo. Al morir el último de sus descendientes, es decir, no quedaba nadie de la dinastía de Carlomagno, los señores feudales eligieron a Hugo Capeto. ¿Quién era ese señor? Ese era un gran señor feudal con grandes posesiones, que fue nombrado rey de este imperio francés. Con él empezaría lo que se conoce como la dinastía Capeta, quienes gobernarían todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, el territorio francés. Hugo Capeto quiso afianzar la dinastía propia, y nombró en vida a su sucesor, su hijo Roberto, quien a su vez fue nombrando a Luis VI como su sucesor, su otro hijo. En Luis VI se unen los mercaderes en guildas, que era como una división, unos gremios para poder establecer la economía. Recordemos que la economía en esa época era la agricultura, pues, debido a que se cultivaban en los feudos y eso, pero durante este periodo de Luis VI esto se iba acabando, entonces por lo tanto se unieron en guildas que eran controladas por unos burgueses. Esos burgueses eran los habitantes de esta ciudad. Pues después Luis VI nombra a su sucesor, su hijo Luis VII, quien lo más relevante fue que expulsó a un imperio inglés que quería quedarse con los dominios de Francia, quería ocupar parte ahí de su posesión. Pues después sigue su hijo Felipe Augusto, quien con este vendrían grandes avances en Francia,
por lo que Francia ya era como un país aristocrático, un imperio aristocrático, donde llegaban grandes sabios a instruirse. Uno de ellos era el monje Abelardo, que fue muy conocido porque con él se fundó la Universidad de París. Y pues eso empezó fue porque él se iba reuniendo con sus estudiantes día tras día y así se fue formando esa nueva universidad. Pues aquí nos ubicamos ya en el siglo séptimo, donde París es nombrada la capital, y al ser nombrada la capital, pues el rey iba a establecerse ahí con su corte. Se iba a establecer el dialecto de París como la lengua oficial de la nación. Pues vamos a continuar de manera más resumida con la formación de Francia en esa Edad Media, siguiendo con el sucesor. A través de una gran serie de imperialismo y expansionismo por parte de la dinastía Capeta, concluimos con la llegada de ese rey, Felipe IV, o más conocido como Felipe el Hermoso. Y con ese ya llegaría la formación de Francia. Ese lo que hizo fue llenar a llenó a Francia de instituciones que lograron establecer un régimen feudal adecuado en la Edad Media. También lo que se le reconoció fue que ese rey reconoce la soberanía en él mismo, la soberanía del pueblo, y permitió por primera vez que los tres estados, en ese caso era la nobleza, el clero, los burgueses, se reunieran. Esta reunión fue por primera vez realizada a nivel nacional. Se nombró la reunión de los estados generales. Tiempo después se siguieron reuniendo para establecer temas políticos y llevar el control del reino. Entonces, de esta manera concluimos lo que fue la Edad Media y el desarrollo de Francia durante esta época. Muchas gracias.